¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bendito sea el nombre del Señor, amén. Les saludo con la preciosa paz de nuestro amado Señor Jesucristo. Y como siempre, pues hermano, orando para que crezcamos en el Señor, amén hermano. Porque es importante crecer en Dios. La Biblia dice que el pueblo perece o pereció, ¿verdad? En el tiempo del Antiguo Testamento, por falta de conocimiento. Ahora, no es que no conocían, sino que no aplicaban ese conocimiento a sus vidas. Esa es la diferencia, ¿verdad? Esa es la diferencia entre la religión y el creyente verdadero. Esa es la diferencia entre el religioso y el Hijo de Dios. Amén, hermano. La diferencia está en la obediencia y en la aplicación de la palabra. Guste o no me guste, ¿sí o no? Amén. Entonces quiero saludar también a todos los amigos y hermanos que nos visitan a través de las redes sociales. Que el Señor añada bendición a vuestra vida. Amén. Vamos a continuar con el estudio bíblico de los días jueves. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. ¿Por qué capítulo vamos? Vamos a empezar el número 11, ¿ok? Está atento, me gusta eso, hermano. Eso es bueno, que usted esté atento a la enseñanza. Entonces vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis 11. Y vamos a orar al Señor primero para que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a discernir su palabra. Así que acompáñeme en oración, incline su rostro, cierre sus ojos y ore conmigo. Padre eterno, en el nombre de Jesús, Señor, te doy muchas gracias por este tiempo maravilloso que nos permite, Señor amado, estudiar, escudriñar y aprender de ti. Te ruego, Dios mío, que tu Espíritu Santo tome el control, tome el dominio de nuestra vida, nuestra mente, y que nos dé la sabiduría de lo alto para comprender tus santos propósitos, Señor, en nuestra vida. Haznos entender tu palabra, Señor. Háblanos a través de ella. Y que esa palabra que es luz en nuestro camino nos guíe siempre, Dios eterno, hacia la vida eterna en Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Dele fuertes alabanzas a Jesucristo. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermano, después de haber estudiado los 7 sellos, ¿verdad? Y con sus juicios, vinieron 7 trompetas también, ¿verdad? Y cada trompeta iba aumentando, por así decirlo, ¿verdad?, la justicia o el juicio de Dios. Sin embargo, existe un paréntesis entre la 6ª y la 7ª trompeta, que es precisamente lo que vimos en el capítulo número 10 y lo que vamos a ver en parte del capítulo número 11 hasta el verso 15, donde se toca la 7ª trompeta. En el capítulo 10 vimos como el apóstol Juan tiene una visión de descender del cielo, ¿verdad?, un ángel fuerte que tomó un libro, ¿verdad?, y que le pidió que se lo comiera para que a través de, ¿verdad?, de comer la palabra, él pueda profetizar o predicar, sería en este caso, que es la palabra correcta, ¿verdad?, sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, que es el último versículo del capítulo 10, y hasta ahí nos habíamos quedado. Amén, hermano. Luego viene otra situación, ¿verdad?, donde los tiempos de los gentiles terminarán en 42 meses. Estamos hablando ya acá de la segunda mitad de la gran tribulación. Recuerda usted que el profeta Daniel, ¿verdad?, en la visión que tuvo en el libro de Daniel capítulo 9, el Señor le hace ver a él que para la nación de Israel estaban destinadas 70 semanas, de las cuales 69 ya han tenido su cumplimiento, pero falta una semana, la última semana de septenio de años o 7 años, que es la que falta por terminar, o sea, por culminar. Esta semana de 7 años, ¿verdad?, estará compuesta de 2 partes. La primera parte de 3 años y medio, donde habrá paz y seguridad, ¿verdad?, proclamada por el hombre de pecado, por el anticristo, y luego 3 años y medio de destrucción total. Parece que a esta altura, ¿verdad?, del capítulo 11, estamos hablando ya de los 3 años y medio últimos, por lo que vamos a ver a continuación. Dice el capítulo 11 del libro de Apocalipsis: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar
y los que adoran en él. Mira, hay tres cosas que tiene que medir el apóstol Juan: el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. Habla de una construcción, habla de un lugar de adoración y habla también de los adoradores. Amén, hermano, ¿sí? Habla también de los adoradores. Parece que, ¿verdad? La acción de este capítulo ya se desarrolla plenamente en Jerusalén, ¿verdad? En la Jerusalén actual. Esta es la conocida como la ciudad santa, ¿verdad? Y que se menciona de manera especial que a esta altura ya debe haber un templo. Hoy no existe ese templo. Si usted, ¿verdad?, conoce parte de la historia de Israel, este templo, el segundo templo que fue reconstruido primeramente por Esdras, ¿verdad?, y luego por Esdras el templo y Nehemías el muro del templo, podrá entender que en el año 70 después de Cristo se cumplió una profecía dada por el Señor mismo en el libro de Mateo capítulo 24, donde el Señor dijo, cuando se le mostró lo espectacular, lo majestuoso del templo, que no iba a quedar piedra sobre piedra. O sea, ese cumplimiento lo tuvo en el año 70 después de Cristo. ¿Sí? Y desde ahí no se ha vuelto a levantar otro templo. En la actualidad, lo que existe en Israel, no sé si usted ha visto, ¿verdad?, es un domo color bronce. No sé si ha visto una parte importante en las, ¿verdad?, a veces en las postales que presenta la ciudad santa, se ve un domo bronce. Y este domo no es un domo israelita, este es un templo musulmán, ¿verdad? Se dice, o para el mundo musulmán representa el tercer lugar, ¿verdad?, religioso de más importancia para ellos. El tercer lugar religioso más importante para ellos. Se cree, o según su, ¿verdad?, su doctrina, su conocimiento, de que desde ahí fue levantado Mahoma a los cielos, ¿verdad?, por Alá. Entonces, esa es ¿verdad?, su parte teológica, por así decirlo, de lo que explica en sí el mundo musulmán. Ahora, resulta complicado y difícil pensar que a estas alturas, ¿verdad?, donde ha habido prácticamente más de 2000 años, por así decirlo, donde el pueblo judío no tenía su tierra y que luego vino a ser dada por la Organización de Naciones Unidas en el 1948 y luego declarado como Estado judío, parece imposible que en este lugar pueda reconstruirse el templo o el nuevo templo, y que sería el tercer templo, ¿verdad? El primero lo construyó Salomón, el segundo fue reconstruido por Esdras y Nehemías, y el tercero, ¿verdad?, tiene que ver con estos tiempos, con la semana 70. Ahora, esto no es descabellado si se quiere lograr la paz, ya que definitivamente Jerusalén es una ciudad dividida. Si usted conoce, ¿verdad?, algo de la historia, cuando en 1967, si no me equivoco, donde ocurre la famosa guerra de los 6 días, Israel reconquista, ¿verdad?, parte de su territorio que por herencia y por historia le pertenece, y dentro de esa parte que reconquista está Jerusalén. Hay una división en Jerusalén, y por eso es que se permite, o no llegaron a conquistar la parte del templo donde está, ¿verdad?, esta mezquita, la mezquita musulmana. Sin embargo, historiadores dicen que el lugar exacto donde está esta mezquita es en la parte posterior, o sea, como el decir, el patio donde estaba ubicado el templo de Salomón. Por eso es que muy probablemente una de las maneras de llegar a concretar esa anhelada paz y seguridad tiene que ver con un pacto político, ¿verdad?, con un pacto de paz, donde tanto el mundo árabe, ¿verdad?, como el mundo cristiano y el mundo judío, por así decirlo, estén de acuerdo en que se divida esa parte del monte, y se pueda reconstruir. Quizás no el templo en su esplendor, pero sí la parte más importante, que tiene que ver con los atrios, el lugar de los sacrificios, el lugar santo y el lugar santísimo. No es descabellado pensar esto, ya que existen organizaciones hebreas que están preparándose tanto en el oficio sacerdotal como en las vestimentas y los utensilios que van a ser utilizados en el próximo templo
que ellos esperan reconstruir. Sí, amén, hermano. Entonces eso está, que como decimos nosotros, ¿verdad? En el lenguaje, ¿verdad? Ahí que eso se está cocinando. Probablemente por ahí sea la paz que se quiera lograr. ¿Por qué? Porque lo menciona la Biblia. La Biblia dice que el Señor le dice a través del ángel, ¿verdad? Le dice que mida el templo, el altar y los que adoran. Quiere decir que ya debe haber un templo ahí. ¿Sí o no? No se refiere al cielo, porque en el cielo no hay templo, en el cielo todo es esplendor, y el cielo, la presencia de Dios, ¿verdad? No necesita de un templo de hombres, de un templo hecho por manos humanas, no, sino que se refiere, ¿verdad?, a esta parte geográfica de la tierra que se encuentra en Ciudad Santa. Amén, hermano. Ahora, ¿por qué tiene que haber un templo? Porque la Biblia dice muchas profecías acerca de esto. Por ejemplo, en la segunda carta a los tesalonicenses, si me acompaña, capítulo 2, segunda carta, la segunda epístola a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 y 4 vamos a leer. ¿Estamos ahí? Mire, dice la palabra: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, se refiere, ¿verdad?, al hombre de pecado, se refiere al anticristo. El anticristo no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, una de las señales de la venida del anticristo tiene que ver con la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta, ¿en dónde se sienta? En el templo de Dios, como Dios haciéndose pasar por Dios. En otras palabras, debe haber un templo reconstruido donde se siente, ¿verdad?, el anticristo y se haga pasar como Dios. Amén, hermano. También no solamente lo dice el Nuevo Testamento, también lo declara el Antiguo Testamento. En el libro de Daniel, si usted me acompaña al libro de Daniel, capítulo 9, verso 27, Daniel 9, 27, dice, y por otra semana, que es la semana de la que estamos hablando, del septenio de años, confirmará el pacto con muchos. En otras palabras, la paz, ¿verdad? Un pacto. Dice, a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, hará cesar, ¿qué cosa dice ahí? El sacrificio y la ofrenda. Entonces, si no hay templo, no hay sacrificio, ni tampoco hay ofrenda. Tiene que haber un templo. Amén, hermano. Entonces, lo dice también el Antiguo Testamento. Entonces, hará cesar el sacrificio. Daniel 11:3. Daniel 11:3 dice, perdón. 11:31 dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Mire, dice que profanarán el santuario y quitarán el continuo sacrificio. En otras palabras, está hablando, ¿verdad? Está hablando del anticristo que hará este tipo de actos haciéndose pasar por Dios. Daniel 12:11. 12:11 dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Amén, hermano, 1290 días. Y también, ¿verdad? Daniel 11:12, ya lo vimos. Daniel 11:12 dice, Daniel 8, 11, 12. Daniel 8, 11 y 12 dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra a causa de la prevaricación,
le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. En otras palabras, ¿verdad? El anticristo, el hombre de pecado, demandará en el templo sacrificios para él mismo. Amén, hermano. ¿Sí? Entonces, esto representa lo que el apóstol Juan, ¿verdad?, le es revelado en cuanto al templo y a lo que nosotros también nos es revelado. Nos es revelado de que antes que se construya un templo, ¿verdad?, ya nosotros lo sabemos. Amén, hermano. ¿Sí? La iglesia no estará acá para cuando comience la construcción de ese templo, pero sabemos que se va a construir. Alguien diga amén. ¿Sí? Porque la palabra de Dios es verdad. Amén, hermano. Y si hemos tomado hasta aquí el libro de Apocalipsis de manera literal, tenemos que entender de manera literal que un templo será reconstruido o el templo será reconstruido. Ese es el anhelo de Israel. ¿Sabía usted eso? Ese es el mayor anhelo de Israel. Volver a ofrecer, ¿verdad?, los sacrificios en su templo. Lo ha sido por historia, desde la antigüedad, ¿verdad? El hecho de querer ver su templo, su lugar de máxima expresión de adoración hacia Jehová el Señor. Amén, hermano. Y ahora te dirá, bueno, pero ¿por qué los israelitas piensan así? Bueno, gran parte de ellos no aceptan a Jesucristo como el Mesías. Por eso es que ellos aún están esperando el Mesías. ¿Sí? Aún están esperando el Mesías. Pero la Biblia enseña que ellos como pueblo de Dios no han sido desechados por parte de Dios. Siguen siendo pueblo de Dios que endureció su corazón para que se abra la puerta para que ingresemos nosotros a la salvación. Amén, hermano. Es por el endurecimiento del corazón de Israel que nosotros tenemos la oportunidad de ser salvos. Amén, hermano. ¿Sí? Entonces, la Biblia dice que de ambos pueblos hizo uno, o sea, de judíos y gentiles hizo un solo pueblo. ¿Quién es ese pueblo? La iglesia del Señor. Nosotros somos ese pueblo. Amén, hermano. No somos judíos de nacimiento ni de sangre, pero sí somos, ¿verdad?, de manera espiritual. ¿Por qué? Porque somos hijos por la fe también de Abraham. Se podría decir que Abraham es nuestro padre en la fe. Amén, hermano. Nuestro padre es Dios, el Dios eterno, pero bíblicamente hablando, Abraham, por parte de sangre, ¿verdad?, este es Israel, pero por la fe, todos aquellos que creen en que Jesucristo es el Mesías prometido, ¿sí?, porque Abraham lo creyó y su fe, dice la palabra, le fue contada por justicia, se transforman, ¿verdad?, en hijos de Dios. Alabado sea el Señor. Amén, hermano. Entonces nosotros somos por medio de la fe, ¿verdad? Hemos entrado por medio de la fe. Ahora, ¿se olvidó Dios de Israel? No se olvidó Dios de Israel. Porque este acontecimiento está pasando precisamente allá en Tierra Santa. Y habrá un grupo, hermano, habrá un grupo. Por eso es importante que cuando dice, mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él, porque habrá un grupo que verdaderamente estará adorando a Dios. Alabado sea el Señor. Y ese grupo es bien diferenciado. Ya lo dijimos en el capítulo 5, si no me equivoco, ¿verdad? En el capítulo 5 lo dijimos, ¿verdad?, con los 144,000 sellados, ¿verdad? Capítulo 6, sí. Gracias, hermano. Capítulo 6. No. Capítulo 7, verso 4, dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. En otras palabras, ¿verdad?, hay un remanente separado para Dios. Amén, hermano. Entonces, Dios establece una diferenciación entre los que le adoran y los que no le adoran. Hay una diferencia entre eso. Y por eso es que hoy se podría decir que cuando hablamos de los gentiles no estamos hablando de la iglesia. La iglesia no es gentil. Amén, hermano. La iglesia se constituye en los hijos de Dios. Porque los gentiles son aquellos que no honran a Dios, son aquellos que son impíos, son aquellos que no obedecen, son aquellos que no le han abierto su corazón, son aquellos que no conocen a Dios, pero la iglesia conoce a Dios,
honra a Dios y ama a su Hijo Jesucristo como el único y suficiente Salvador personal. Alabado sea el Señor. Amén, hermano. ¿Sí? Ese conocimiento nos fue entregado a nosotros, esa luz nos fue entregada a nosotros porque Dios quitó la venda que había en nuestros ojos y nos permitió ver la luz del Evangelio. Ese Evangelio de poder que cambia y que transforma las vidas y que salva las vidas. Amén, hermano. ¿Sí? Entonces hay un grupo, ¿verdad? Un grupo que es medido. La acción de medir significa protección. Significa, es como cuando usted le da compra un terreno, ¿verdad? Y le dicen, ese terreno que le estoy vendiendo mide tanto por tanto. Pero usted no se queda así nomás solamente viéndolo porque no sabe qué medidas tiene. ¿Qué hace usted para cerciorarse que lo que le están vendiendo es verdad? Usted coge y lo mide y dice, bueno, esto que mido es mío. Y lo que es mío, ¿qué hace usted? Lo que es suyo, ¿qué hace cuando es un terreno? ¿Lo deja ahí nomás? No, lo cerca, porque si no lo cerca, las vaquitas al vecino se le pasan a su terreno y se le comen el pasto. O su vecino le va quitando poco a poco, ¿verdad? Cuando usted acuerda, ya tiene medio terreno perdido. Entonces lo cerca. El cercar, el medir, es signo o símbolo de propiedad. Dios conoce los que son suyos. Alabado sea el Señor. Amén, hermano. Y también conoce los que no son suyos. ¿Sí o no? Dios conoce los que son sus hijos y Dios conoce los que no son sus hijos. Y eso es lo que dice acá, ¿verdad? Vamos al verso número 2. Dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. Mira, no lo midas, dice, el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa, o sea, pisarán, ¿verdad? La ciudad santa 42 meses. 42 meses, hermano, equivale a 3 años y medio. O también equivale a 1260 días, si contamos meses de 30 días, que normalmente es como se mide el calendario hebreo. Amén, hermano. El calendario gregoriano, nosotros tenemos meses que tienen 31, otros meses que traen 28, como febrero, ¿verdad? O 29, pero para los judíos los meses son de 30 días exactos. Amén, hermano. Sí, entonces, estamos hablando de que hay una parte que no será medida. ¿Por qué no será medida? Porque no le pertenece, porque no son pueblo de Dios. Amén, hermano. ¿Y por qué no son pueblo de Dios? No porque Dios no los ama, no, sino porque ese pueblo, esa parte, ¿verdad? No quieren abrir sus ojos y rechazan a Dios. Amén, hermano. Es el duro corazón del hombre el que rechaza a Dios. Por eso es que usted ve que esta porción de aquí también representa al mundo entero que rechaza a Dios, que rechaza el mensaje del Evangelio, que rechaza el mensaje por el cual el Señor dijo que la gente se iba a convertir, que es la locura de la predicación. La gente no se convierte porque usted y yo le damos un bocado de comida. La gente no se convierte porque usted y yo le llevamos un abrigo al que necesita. La gente no se convierte, ¿verdad? Porque al final usted saca una moneda del bolsillo y le da a un mendigo en la calle. No. La gente se convierte porque tiene que escuchar el mensaje de salvación. Alabado sea el Señor. Y ese mensaje ha sido destinado para que usted y yo lo prediquemos. Bendito sea su nombre. Dale fuertes alabanzas a Jesucristo. ¿Sí? Entonces Dios conoce y Dios mide sus linderos, Dios marca sus linderos, los que son de Él y los que no son de Él. Entonces a los que no son de Él, escúcheme, aún a los que no son de Él, Dios les sigue dando oportunidad. ¿Hasta dónde Dios es misericordioso, hermano? ¿Hasta dónde Dios es misericordioso? Nosotros realmente no llegaremos nunca a entender la grandeza de la misericordia de Dios. Nunca llegaremos a entender. ¿Sabe por qué? Porque nosotros ni siquiera practicamos muchas veces ese tipo de misericordia. Amén, hermano. Si a alguien le hace daño, usted enseguida le guarda rencor. ¿Sí o no? Dios no es así. Si alguien, qué sé yo, no le hace un favor, ya usted ya no le mira como antes, porque no le hizo un favor. Si alguien a la final habló de usted, ya no es el mismo saludo. ¿Sí o no? Peor si alguien atentó contra su vida, esa persona debe morir. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, verdad?
Esa gente que está matando debería venir a la policía y dispararles de frente y terminar con toda esa lacra. ¿Cuántos a la final hemos pensado así, hermano? ¿Ah? ¿Sí o no? Porque nos da coraje, nos da ira, ¿verdad? De ver cómo miserablemente se quita la vida a niños inclusive, ¿sí o no? Pero Dios no piensa así. ¿Ah? ¿Qué le parece? Dios piensa todo lo contrario. Dios piensa que aún el alma más pecadora, con el pecado más execrable, tiene oportunidad, si Él quiere, de levantarlo, ¿verdad? Y de salvarlo, bendito sea el Señor. Amén, hermano. ¿Sí? Le cuento, hago un paréntesis, hermano. Hace muchos años atrás, creo que tendría yo 1 año en el Evangelio. Me congregaba en la iglesia anterior. Teníamos un programa que se llamaba Hombres de Valor. Este programa era un programa exclusivamente de varones. Ahí, hermano, los varones nos desatábamos allí. Decían todo lo que nos hacían nuestras esposas. Era el momento especial para poder hablar y sacar la piedra de la garganta, ¿verdad? Botar la pepa, como decimos comúnmente, ¿verdad? Y ahí nos consolábamos. Primera vez que yo encontraba un grupo donde nos consolábamos varones con varones, hermano. Porque eso no sucede en la vida actual, ¿verdad? Usted no ve a un hombre llorando con otro hombre. ¿Sí o no? No ve. Ve a una mujer llorando con otra mujer, sí. ¿Sí o no? Porque yo siempre he dicho, las mujeres son solidarias. Cuando una mujer llora, la otra mujer se apiada. ¿Y qué te pasa? Y sin que le cuente también comienza a llorar, ¿sí o no? Sino que son solidarias, ¿sí o no? Usted está en una reunión social, ¿verdad? Y se levanta una mujer y dice, voy al baño, ¿quién quiere ir? Y van toditas en la mesa, ¿verdad? Pero levántese un hombre y diga, voy al baño, ¿quién quiere ir conmigo? Ah, medio raro, ¿verdad? Entonces las mujeres son solidarias, ¿sí? Son solidarias. Por eso es que yo siempre hablo con mi esposa y le digo en consejería, nunca escuches una sola versión, siempre escucha las 2 versiones. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos una sola versión, nos hacemos una idea quizás confusa o contraria a una realidad. Porque ¿quién cuenta toda su verdad? Dígame. Nadie, hermano. ¿Quién? Usted dice, pastor, venga para acá, quiero decirle que yo le pego a mi mujer, la insulto y por eso ella me tiró un sartenazo. Ah, tiene razón, hermano, aguántatela. ¿Sí? No, dice, pastor, mi esposa se levantó y me pegó un sartenazo. Pero no dice por qué, ¿verdad? ¿Sí o no? O sea, así somos más o menos nosotros. Nunca contamos toda la verdad, solo la que nos conviene. Entonces, pero cuando usted escucha a las 2 parejas, a ver, primero habla tú y luego habla tú. Y después tú y después tú. Y cada quien tiene su turno. Y ahí, hermanos, se tiran cuchillos, machetes, de todo. Al final tratamos de resolver el problema. No siempre se resuelve. Amén, hermano. Entonces, se me fue la idea, hermano. Pues ya estaba por acá. Bueno, entonces la idea, ¿verdad?, es de que el Señor conoce, ¿verdad? Les contaba de un testimonio. Que el Señor no es como nosotros, ¿verdad? Definitivamente. Entonces estábamos en esa sesión de varones y el hermano que lideraba me dice, Luis, ¿tienes un televisor? Sí, tráelo porque vamos a proyectar un video que compré de un hombre que fue un criminal terrible, me dice, y se convirtió al Señor. Y nos pareció interesante. Fui a mi casa, saqué el televisor peleándome con Nidia, porque saca un televisor de su casa así nomás, imposible, ¿verdad? Saqué el televisor, lo llevamos, pusimos el VHS. En ese tiempo, hablo de más de 20 años atrás, pusimos el VHS, apagamos las luces, ¿verdad? La gente comenzó a llegaba y se sentaba, teníamos esa norma teníamos nosotros. Nadie que llegaba saludaba, porque llegaba tarde. El que llegaba tarde, despacito y se sentaba. No es como acá, ¿verdad? Que llega tarde y Dios le bendiga. ¿Sí, no? Para que sepan que llegó tarde. Hasta vergüenza me daría, hermano. Entonces, no, acá íbamos y nos sentábamos. Entonces comenzó a llegar la gente, comenzó a sentarse, comenzó a llenarse. Estaba proyectando. El video era el siguiente. Era un hombre que a los 16 años ya era un criminal y trabajaba, lamentablemente, con su padre en los asuntos delincuenciales. Un día al padre lo mataron por andar en sus fechorías. Lo mataron y él juró vengarse de la muerte de su padre. Su tío lo acogió a este muchacho, lo acogió, ¿verdad? Y lo llevó más profundo en el área criminal. Y jurando vengarse de sus padres, planearon la muerte de todos aquellos que habían
asesinado a su padre. Así que llegaron a una hacienda, en una fiesta, una matiné, llegaron a una hacienda y echaron bala, hermano, a quien le caiga. Hubieron 9 muertos entre adultos y niños ahí. Y comenzó él a huir. En su huida, él mató a 9 policías. Miren, en su huida, cada que lo iban a coger era un policía muerto y se le escapaba de las manos hasta que lo agarraron. Fue a la penitenciaría. En ese tiempo no habían las bandas que hay ahora. Fue a la penitenciaría. Y en la penitenciaría era el hombre más temido por las muertes que tenía, ¿no? Y por lo despiadado que era, no tenía corazón. Y jugando naipe, ¿verdad? Con uno de los internos, este interno con el cual estaba jugando no le pagó, se levantó y le metió 21 puñaladas. Lo cosió a puñaladas ahí. El hermano del muerto, ¿verdad? Que era un evangélico, no era pastor, un evangélico, lo fue a ver a la cárcel. A este hombre, ¿verdad? Tenía un apodo. Lo fueron a ver a la cárcel. En la cárcel lo fue a ver no para recriminarle sobre la muerte de su hermano, sino para predicarle la palabra. El apodo de este hombre era Culebrita. Y le decía: Culebrita, yo no he venido a reclamarte la muerte de mi hermano. Señor, así lo quiso. Yo vengo a predicarte el evangelio. ¿Qué evangelio? Salga de aquí, yo también lo mato. Pero este hombre decidió semana a semana, mientras había visita, visitar a Culebrita. Hasta que un día estaba tan cansado de este delincuente que dijo: hoy día se muere porque se muere este hermano. Se muere porque se muere. Afiló su machete y lo iba a matar. Así que ya le dijeron: Culebrita, visita. Salió con su machete en el cinto a matarlo. Y cuando llegó allá, dice que sacó el machete y se le abalanzó. Pero a lo que se le abalanzó este hermano, ¿verdad? Con el poder de Dios y también con bien puestos los pantalones, ¿verdad? Dice que también le puso la mano en la cabeza y Culebrita cayó al piso, lloraba, se revolcaba. Dice Culebrita en el video que por la mente de él comenzó a pasarle una película. ¿Cuál fue la película? Todas las muertes, los asesinatos, todas las personas, los niños que murieron, los policías que fueron muertos. Y él solamente decía: Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor. Y lloraban. Cuando ya fue ministrado ahí por Dios, porque fue Dios el que intervino, Culebrita se fue a refundir en su celda. Ahora, allá no era, como estaba en su celda refugiado, ya no era, ¿verdad?, el más temido. Entonces el resto de reos querían también ahora matarlo a Culebrita. Pero como Dios es bueno y para siempre su misericordia, los amigos de Culebrita, otros criminales, lo tenían protegido hasta que salió Culebrita de la cárcel. Fue a parar a la santidad de Dios, donde el pastor Mariscal, en ese tiempo todavía en vida, ¿verdad? Y le dijo: te voy a enviar a que prediques este mensaje. Y él graba este video. Bueno, cuando terminó el video, todos nos quedamos un poco emocionados, ¿verdad? Por la misericordia de Dios y todo lo demás, ¿sí o no? Y entonces alguien dijo: prendan las luces. Cuando prendieron las luces, se levantó un hombre entre nosotros y dijo: yo soy Culebrita. Entonces, una cosa es verlo en video, ¿verdad?, al asesino que se convirtió al Señor, y otra cosa es que tengas al asesino al lado tuyo, hermano. ¿Sí o no? La misericordia en video es una, pero la misericordia al lado del asesino es otra. El hombre que asesinó niños, mujeres, policías, internos, qué sé yo. Ahí estaba ese hombre. Amén, hermano. Y mire, muchos quizás dijeron, se fueron por ahí a un lado por si acaso, ¿verdad?, para resguardarse. Y otros dijeron: gloria a Dios, hermano, y lo abrazaron. Porque así es el hombre, ¿sí o no? El hombre no tiene la misma misericordia que Dios. Mire, Dios, a pesar de que Dios tiene marcado su territorio, estos son los míos, estos no los midas. Sin embargo, para aquellos que Dios dice: estos no los midas, todavía sigue habiendo misericordia. Porque así es Dios. ¿Sí? Mire, en el verso número 3 dice: y daré a mis 2 testigos. Habla de 2 testigos. Ya vamos a hablar mucho de eso. Dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen
por 1260 días vestidos de cilicio. 1260 días dividido para 30 da 3 años y medio. En otras palabras, Dios da oportunidad para que 2 hombres, que ya vamos a ver su identidad, no la revela y no vamos a ser tampoco muy dogmáticos en el asunto, para que 2 hombres profeticen. Profetizar significa prediquen, porque profetizar también es predicar. Amén, hermano. Cuando el Señor le dijo ¿verdad? A Ezequiel, profetiza, ¿verdad? Sobre los huesos, le estaba diciendo, háblales, diles, ¿verdad? Háblales. Espíritu Santo sopla. Y los huesos comenzaron, ¿verdad?, a levantarse. En otras palabras, estos hombres, estos 2 testigos, estarán puestos ahí ¿para qué? Para que comiencen a predicar la palabra de arrepentimiento. Escúchenme bien, no la palabra suave, sino una palabra de arrepentimiento. Cuando se predica una palabra de arrepentimiento, el mensaje no es tan suave. ¿Sí o no? No es tan suave. No es como cuando predica el pastor Muñoz, ¿verdad? Suavecito nomás. Así le gusta a la gente. No, así no le gusta a la gente, ya me he dado cuenta. A la gente le gusta el palo, hermano. No sé por qué. ¿Sí o no? Cuando viene alguien y les dice que parecen gelatina aguada, ¿sí o no? Ahí sí, hermano, nadie se duerme, ¿sí o no? Pero alguien viene y les enseña la palabra, verso a verso, masticada, saborea, ahí está. ¿Sí o no? Que a la gente le gusta el palo. Hace un tiempo atrás mi esposa vino aquí, hermano, dio un mensaje, hermano, que hasta yo me agaché por allá. Y un hermano decía, amén, amén. Y yo lo miraba y decía, te encanta el palo, le digo. Porque este es el mensaje que está mandando Dios a predicar a estos 2 testigos. No un mensaje suave. Por eso dice inclusive que estos 2 testigos están vestidos de cilicio. El cilicio representaba arrepentimiento. El cilicio representaba un estado de dolor y de tristeza por su condición, en este caso de los reyes, o por la condición del pueblo. Estos 2 testigos están vestidos de cilicio en una representación, ¿verdad?, de dolor y de tristeza por las personas que se están perdiendo y que a pesar de que se les está predicando el mensaje, no quieren abrir sus oídos. Amén, hermano. Eso representa el cilicio. Y eso representa también los 2 testigos que profetizan. ¿A quién le van a profetizar? ¿A los que Dios cercó? No, porque ellos ya son de Cristo. ¿A quién le va a profetizar? ¿A la iglesia? No, porque la iglesia ya está en el cielo. ¿A quién le va a profetizar? Es como nosotros, ¿verdad? A veces nos queremos evangelizar entre nosotros mismos, ¿sí o no? Y arrepiéntete, varón, pues si ya me arrepentí, ya yo soy salvo. Pero prediquemos afuera, a los gentiles, a los que no conocen al Señor. Allá vaya y díganle un mensaje de arrepentimiento. Vístase usted de cilicio para que le duela lo que está pasando afuera. Y cuando nos duele lo que está pasando afuera, el mensaje, por muy duro que sea, va a tener o va a traer su fruto. Alabado sea su nombre. Dale fuertes alabanza al Señor. Amén, hermano. ¿Sí? Vestidos de cilicio. Mire. Y deben predicar por 3 años. Y mira la misericordia de Dios. No va a predicar por solamente 2 meses nomás. No. 3 años y medio va a estar, dale el mensaje. Y mire, dice que la gente por ese mensaje los va a aborrecer. Es que a nadie le gusta. ¿Sí o no? A nadie le gusta que le digan las verdades. O a usted le gustaba cuando vino algún hermano le decía, estás mal, arrepiéntete. ¿Sí o no? Lo quería hacer picadillo. Porque la religión estaba por encima, ¿verdad?, de cualquier situación, o la religiosidad estaba por encima de cualquier situación. Cuando Dios abrió, ¿verdad?, nuestros ojos, es que por fin pudimos entender la verdad. Por eso ahora aguantamos palo y aguantamos calladitos, ¿sí o no? Porque la verdad es la verdad. Y la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén, hermano. Es la verdad la que nos hace libres. Esa verdad es la que nos lleva al cielo. Esa verdad es la que nunca diremos delante de Dios, Señor, a mí no se me dijo. Señor, a mí no se me predicó. Señor, yo no sabía. Usted y yo no tenemos esa excusa delante de Dios. No tenemos esa excusa. Por eso es que hay algunos hermanos que han tenido revelaciones de que han estado en el infierno y se han encontrado con la triste y lamentable noticia
de que hay cristianos en el infierno y son atormentados más que aquellos que no son creyentes. ¿Ah? Mire, qué triste, ¿no? Porque conocieron la verdad. Mire, el que no conoce la verdad está ciego, pero usted y yo no somos ciegos. Si conocemos la verdad, tenemos que practicar esa verdad. Amén, hermano. ¿Qué es eso de estar resentidos unos con otros? ¿Qué es eso de estar, hermano, ahí, verdad, con vanagloria? ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso de estar enemistado? ¿Qué es eso de pelearme con el vecindario? ¿Qué es eso de olvidarme del mundo y pensar que soy solo yo? ¿Qué es eso? Eso no es ser cristiano. La Biblia dice que si uno dice amar a Dios y aborrece a su prójimo, ¿verdad? Ese no es un hijo de Dios. Porque ¿cómo puede amar al que no ve, ¿verdad? Si no ama al que sí ve. ¿Cómo puedes amar a Dios si aborreces a tu marido? ¿Cómo puedes amar a Dios si aborreces a tu mujer? ¿Cómo? No se puede, es imposible. Por eso el Señor resumió la ley en 2 mandamientos. Y el primero es primero, para que el segundo pueda ponerse en efecto, pueda ser cumplido. Amén, hermano. Ahí no vamos a quedar por cuestión de tiempo, ¿sí? La próxima semana vamos a hablar mucho acerca de estos 2 personajes que nombra el libro de Apocalipsis capítulo 11. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Póngase de pie, por favor. Gloria sea su nombre. Si alguien hay acá que nos acompaña por su primera vez, quiere entregarle su vida a Jesucristo, Señor le da esta oportunidad esta noche. No se vaya sin Jesucristo en el corazón. No sabemos, nadie sabe, ¿verdad?, cuánto más estaremos en esta tierra. Si ese es su deseo, de decirle al Señor, Señor, aquí estoy, perdóname, y quiere ser parte de ese grupo que el Señor ya ha seleccionado, que ha separado, yo le pido que venga a este lugar, quiero orar por usted. Si alguien nos visita por su primera vez, si alguien aún no ha recibido a Cristo en su corazón y está acá y quiere recibirle al Señor, venga a este lugar. Amén. No se quede ahí, no se detenga, no tenga vergüenza. Este es un paso de fe. Amén. Si alguien acá no es creyente, no sé, mi amiga, ¿sí? ¿Ya recibiste a Cristo en tu corazón? Amén. Tu hermana, ¿no? Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios, amén. Bien, oremos. Cierre los ojitos, iglesia. Padre, gracias por esta enseñanza maravillosa. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Bendito sea tu nombre. Permítenos aprender más, escudriñar más, Señor, porque mientras más aprendemos, más escudriñamos, Señor, más maduramos, más crecemos en ti. Bendigo a tu pueblo, Padre, que esta enseñanza quede tallada en el corazón y que nunca se borre, Señor, sino que sea para edificación del cuerpo de Cristo, tu iglesia. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Señor. Amén y amén. Dele fuerte alabanza a Jesucristo.